Usaron mi Mustang de colección, el trabajo de 6 años, para que mi hermana se fuera de fiesta a Europa. Creían que lloraría, pero en su lugar les presenté una demanda. Ahora están hipotecando la casa para pagarme cada centavo, más intereses. Mi nombre es Ximena, tengo 29 años, y la historia que estoy a punto de contarles no es una de perdón, sino de consecuencias. Es la historia de cómo el eco de 1000 pequeñas traiciones finalmente se convirtió en un grito de guerra. Todo comienza, como tantas otras veces en mi vida, con el sabor amargo de la decepción. El taxi redujo la velocidad al entrar en la tranquila y arbolada calle de mis padres en Puebla. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas, pintando patrones danzantes sobre el asfalto. Después de 3 semanas agotadoras en Madrid, liderando un proyecto que había absorbido cada gramo de mi energía mental, lo único que anhelaba era la recompensa tangible de mi esfuerzo. Quería sentir el frío del metal de la manija de la puerta de mi Mustang de 1967, oler la mezcla de cuero viejo y gasolina que impregnaba la cabina, y escuchar el rugido gutural de su motor V8 al despertar. Ese coche no era un objeto, era mi libertad forjada en acero, el monumento a cada noche sin dormir y a cada fin de semana sacrificado en el altar de mi ambición. Pagué al taxista, arrastré mi maleta por el sendero de piedra y mi corazón dio un vuelco. La puerta del garaje estaba abierta. Un escalofrío me recorrió la espalda, una premonición helada que se sentía como un dedo de hielo trazando mi columna vertebral. Desde la entrada, mi mirada barrió el espacio familiar, la camioneta de mi padre, Leandro, estacionada a la izquierda, el sedán de mi madre, Armida, a la derecha. Pero el espacio central, el santuario donde mi Mustang verde esmeralda debería estar descansando, se encontraba insultantemente, agresivamente vacío. Mi madre abrió la puerta principal antes de que pudiera tocar. Su sonrisa era amplia, practicada, pero no llegaba a sus ojos. Era una máscara de normalidad que yo había aprendido a descifrar desde niña. Ximena, qué sorpresa. No te esperábamos tan pronto, dijo, dándome un abrazo superficial que apenas correspondí. Mi cuerpo se sentía rígido como una tabla, mi mente en un solo lugar, gritando una sola pregunta. Mamá, ¿dónde está mi coche? La sonrisa vaciló por una fracción de segundo, una microexpresión de irritación antes de recomponerse. Ay, mija, pasa, pasa. Tu papá está en el patio, regando sus rosales. Ignoré su intento de distracción. Mi padre apareció en el umbral de la puerta trasera, secándose las manos en un trapo. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante antes de desviarse hacia un punto inexistente sobre mi hombro. Ese desvío fue toda la confesión que necesitaba. El nudo en mi estómago se apretó hasta doler. Papá, te lo pregunto a ti, ¿dónde está mi coche? Mi madre soltó un suspiro dramático, el sonido de una mártir preparándose para justificar lo injustificable. Por Dios, Ximena, siempre tan dramática. Tan materialista. Gracias a tu carcacha, tu hermana Renata está viviendo el sueño europeo. Deberías ver sus fotos en París, se ve tan feliz. Deberías agradecer que tuviste la oportunidad de ayudar a tu familia. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido. El mundo pareció detenerse, los sonidos de la calle se desvanecieron. Sentí una punzada de dolor agudo, el eco de todas las veces que me habían hecho sentir pequeña, que mis logros habían sido minimizados, que mis sentimientos habían sido invalidados. Me mordí el interior de la mejilla, un viejo truco para contener las lágrimas, para no darles la satisfacción de verme rota. Y entonces, algo cambió. La tristeza no se convirtió en gritos, sino que se congeló, se solidificó en una furia helada y calculadora. Mi mente de ingeniera financiera, entrenada para ver números, riesgos y consecuencias, tomó el control. Saqué mi teléfono, no para gritarles, sino para abrir una carpeta segura en mi nube, una que había nombrado, con una ironía amarga que ahora parecía una profecía, contingencia familiar. Para que entiendan la calma glacial que se apoderó de mí en ese momento, tienen que caminar conmigo por el museo de mi vida. No es un lugar con paredes de mármol y luces tenues, sino una colección privada de heridas y desprecios que he acumulado durante 29 años. Cada pieza es un recordatorio silencioso de mi lugar en esta familia,
el de la hija funcional, la invisible, la que siempre puede sola, la que existe para ser un recurso y no una persona. La pieza central de este museo, por supuesto, es mi Ford Mustang de 1967. Y para entenderlo, tienen que conocer a mi abuelo. Él era mecánico, pero en sus manos, las herramientas no reparaban, creaban. Era un artista del metal y el motor. Mientras otros niños veían caricaturas los sábados por la mañana, yo estaba en su taller, con las manos llenas de grasa y el corazón lleno de admiración, aprendiendo la diferencia entre una llave de tuercas y una depresión. Él fue el único que vio más allá de mi género y vio una pasión. No dejes que nadie te diga que esto es cosa de hombres, Ximena, me decía. Una tarde, mientras pulíamos un faro cromado hasta que reflejó nuestros rostros sonrientes, me dijo algo que se grabó en mi alma: mija, habrá gente que intente ponerle precio a tus sueños, incluso tu propia sangre. No los dejes. Tu valor no está en venta. Cuando él falleció, me dejó su caja de herramientas, oxidada y abollada, y un sueño. Me prometí a mí misma que algún día tendría un Mustang igual al que él siempre quiso y nunca pudo pagar. Esa promesa fue mi combustible. Me impulsó a través de los años más difíciles de mi vida. Me mudé a la Ciudad de México para estudiar ingeniería financiera en una universidad pública, una elección dictada por la necesidad, no por el deseo. Mientras tanto, mis padres le pagaban la universidad privada más cara de Puebla a mi hermana Renata, 4 años menor que yo. La justificación de mi madre, Armida, era siempre la misma, repetida como un mantra: es que Renata es más sensible, más artística, necesita más apoyo. Tú siempre has sido la fuerte, la inteligente. Usaban mi fortaleza como una excusa para su negligencia, mi independencia como una licencia para su favoritismo. Trabajé en 2 empleos mientras estudiaba, sobreviví a base de sopas instantáneas y café barato en vasos de unicel. Me gradué con honores y conseguí un puesto en una de las fintech más competitivas de Polanco. Las jornadas eran brutales, 80 horas a la semana no era raro. Vivía en un departamento minúsculo con 3 roomies, y cada peso extra, cada bono, cada aumento, iba a una sola cuenta de ahorros, una que nombré con devoción: cuenta abuelo Mustang. Mientras tanto, la vida de Renata era una exhibición curada para Instagram, financiada por la admiración ciega de mis padres. Y así, las vitrinas de mi museo personal se fueron llenando, una por una. La primera exhibición, los títulos universitarios. El de Renata, de una carrera de diseño de imagen, que abandonó a la mitad, está enmarcado en madera de caoba y colgado con orgullo en la sala de estar. El mío, de ingeniería financiera con mención honorífica, sigue guardado en el tubo de cartón en el que me lo entregaron, porque según mi madre, nunca encontramos un buen lugar que le hiciera juego a la decoración. La segunda exhibición, las emergencias médicas. Un invierno, Renata tuvo una gripe fuerte. Mi madre condujo 1 hora en medio del tráfico para llevarle una olla de caldo de pollo casero y cuidarla todo el fin de semana. Unos meses después, yo tuve apendicitis. Llamé a mi madre desde la sala de emergencias del hospital, asustada y con dolor. Su respuesta fue: «Ay, mija, qué mala suerte. Avísanos cuando salgas de la cirugía para ver si tu papá puede pasar por ti más tarde». Tuve que tomar un taxi de regreso a mi departamento, doblada por la mitad del dolor. La tercera exhibición, las inversiones. Mis padres invirtieron 200.000 pesos en el negocio de influence de Renata, comprándole una cámara profesional, luces y un aro de luz para que pudiera hacer vídeos de maquillaje que apenas tenían 100 vistas. Cuando yo, con un plan de negocios detallado, proyecciones financieras y análisis de mercado, les pedí un préstamo de 50.000 pesos para empezar una pequeña consultoría, mi padre, Leandro, me dijo: «Suena muy arriesgado, Ximena. Mejor sigue con tu trabajo seguro. Es por tu bien». Lo logré sola. Después de 6 años de un sacrificio que ellos nunca entendieron ni reconocieron, reuní el dinero. 1.800.000 pesos. Encontré mi sueño en un lote de coleccionistas en Guadalajara. Un Mustang Fastback de 1967, color verde esmeralda, exactamente como el que mi abuelo describía. El día que lo conduje de regreso a la Ciudad de México,
sentí su presencia en el asiento del copiloto, sonriendo con orgullo. Conocí a Gael en una exhibición de autos. Él, un ingeniero mecánico con su propio taller de restauración, también había luchado contra el escepticismo de su familia, que consideraba su trabajo un oficio sucio. Él entendió lo que el Mustang significaba. No vio un objeto, vio mi historia. La idea del plan de contingencia nació después de un incidente que fue la gota que derramó el vaso. Mis padres tomaron prestado, sin mi permiso, un reloj de bolsillo de mi abuelo, una reliquia que yo guardaba con celo en mi alajero, para que el novio de Renata lo usara en una boda. Para que se viera presentable, no seas así, fue la excusa de mi madre. Cuando me enfadé, me llamaron egoísta y exagerada. Esa noche, mientras le contaba a Gael, frustrada y con lágrimas en los ojos, él me miró seriamente y dijo: no puedes confiar en ellos, Sime. Te ven como un recurso, no como una persona. Necesitamos un plan. Su taller tenía una réplica casi perfecta de un Mustang del 68. La próxima vez que tengas que dejar tu coche con ellos, por cualquier razón, déjales el mío. Es un seguro contra la traición. En ese momento, acepté. No por paranoia, sino por experiencia. Había sido entrenada durante toda mi vida para no confiar en mi propia familia. La oportunidad que desencadenó todo llegó de la forma más inesperada: un correo electrónico de mi director a las 10 de la noche de un martes. La empresa estaba finalizando la adquisición de una startup tecnológica en Madrid, y el líder del proyecto acababa de renunciar por una emergencia familiar. Necesitaban a alguien con mi experiencia para volar a España, tomar las riendas y cerrar el trato. Era un voto de confianza enorme, un salto cuántico en mi carrera. El único problema: tenía que estar en un avión en 48 horas y quedarme allí 3 semanas. El pánico inicial fue por la logística, pero el verdadero pánico, el que me oprimía el pecho, era por mi Mustang. En mi edificio en la Ciudad de México había habido una ola de robos de autopartes. Dejarlo en el estacionamiento subterráneo por 3 semanas era impensable. No tenía amigos con un garaje seguro. La única opción lógica, la que mi mente rechazaba pero la realidad imponía, era llevarlo a casa de mis padres en Puebla. Un vecindario tranquilo, un garaje amplio y cerrado. A pesar de todo, eran mi familia. Seguramente podían cuidar un objeto inanimado. Esta sería mi última prueba de fe, una que, en el fondo, sabía que fallarían. Esa misma tarde, llamé a Gael. Es hora de la operación Escudo Verde, le dije. La voz de Gael era firme y tranquilizadora. Entendido. Nos vemos en el punto de siempre. Nos encontramos en una estación de servicio a mitad de camino entre la Ciudad de México y Puebla. Bajo la luz anaranjada de un atardecer, intercambiamos los coches. Ver mi Mustang alejarse con él al volante me dolió físicamente, como si una parte de mí se fuera con él. Pero ver la réplica, tan parecida pero sin el alma, sin las pequeñas imperfecciones que solo yo conocía, me dio una extraña sensación de seguridad. Era el movimiento de un jugador de ajedrez que anticipa la traición de su oponente. Llegué a casa de mis padres conduciendo la réplica. Mientras mi padre, Leandro, me ayudaba a meterlo en el garaje, admiró el coche. Es una belleza, hija. Cuídalo mucho. La ironía casi me hizo reír. Le di instrucciones detalladas, casi suplicantes, sintiéndome estúpida por actuar mi parte en esta farsa. Por favor, papá, enciéndelo 10 minutos cada 3 días. No lo muevas, el seguro es complicado. Cúbrelo con esta lona especial. Y por favor, no dejes que nadie más lo toque. Tranquila, Ximena. Lo cuidaré como si fuera mío, me prometió, y esta vez, su promesa sonó hueca, como una moneda falsa cayendo sobre el pavimento. Esa noche, antes de irme al aeropuerto, mi celular sonó. Era Renata. Su voz era un lamento agudo y ensayado. Ximena, qué bueno que te encuentro, sollozó. Estoy devastada, ¿te acuerdas del viaje a Europa que planeaba con mis amigas? Pues cancelaron. Todas van a ir y yo me voy a quedar aquí, sola y miserable.
Mi vida es un desastre. Escuché su drama, el mismo de siempre. La escuché hablar de lo deprimida que estaba, de cómo este viaje era lo único que la mantenía a flote. Era una manipulación tan obvia que casi era un insulto a mi inteligencia. Renata, te quiero, le dije, mi voz cargada con el peso de años de resignación, pero no puedo seguir incendiando mi vida para mantenerte caliente a ti. Estoy a punto de tomar un vuelo a Madrid por un proyecto muy importante. Tengo que irme. Fue la primera vez que le puse un límite tan claro, tan definitivo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un bufido. Claro. Tu trabajo. Siempre es tu trabajo. Algunas personas simplemente no entienden lo que es importante en la vida. Y colgó. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de culpa, un reflejo condicionado por años de manipulación, y una extraña sensación de liberación. No le di más importancia. Era solo Renata siendo Renata. No tenía idea de que esa llamada no era una simple queja, sino el primer acto de una traición que ya se estaba gestando. Mi tiempo en Madrid fue un torbellino de reuniones, auditorías y negociaciones maratónicas. Trabajaba 16 horas al día, alimentada por café, tapas y la adrenalina del desafío. El proyecto fue un éxito rotundo. No solo salvé el trato, sino que identifiqué oportunidades de sinergia que duplicaron el valor proyectado de la adquisición. La noche antes de mi vuelo de regreso, el CEO de la compañía me invitó a cenar y me ofreció el puesto de directora de operaciones internacionales. A mis 29 años. Era la cima del mundo. Durante esas 3 semanas, llamaba a casa esporádicamente. Las conversaciones eran extrañamente cortas. Mi madre, Armida, siempre decía que todo estaba bien, pero su voz tenía un tono evasivo. Estamos muy ocupados con un proyecto de la casa, decía. Tu papá te manda saludos. Mientras yo negociaba contratos multimillonarios, en Puebla se estaba llevando a cabo una negociación muy diferente. A los pocos días de mi partida, después de la llamada de Renata, Armida puso su plan en marcha. Le contó a una de sus amigas del club de bridge sobre mi, carísimo y egoísta, auto que estaba, acumulando polvo, en su garaje mientras su pobre hermana sufría. La manipulación era sutil, pero efectiva. No veía un logro, veía una ofensa a su autoridad y a su hija predilecta. Casualmente, el esposo de su amiga, un empresario llamado señor Elizondo, siempre había querido un Mustang clásico. El señor Elizondo vino a ver el coche al día siguiente. Mi padre abrió el garaje y allí estaba, la réplica de Gael. Verde, brillante, imponente. Para un ojo no experto, era idéntico al mío. Es una belleza, dijo Elizondo. ¿Cuánto pide su hija? Aquí es donde la incompetencia de mis padres se mezcló con su malicia. No investigaron. No sabían que un fastback original del 67 en perfectas condiciones valía casi 2 millones de pesos. Vieron a un hombre rico y asumieron que cualquier oferta sería justa. Bueno, ella necesita el dinero urgentemente para un imprevisto, mintió mi madre. Creo que con 950.000 pesos sería suficiente. 950.000 pesos. Menos de la mitad del valor real de mi auto, y más del doble del valor de la réplica. Elizondo, siendo un hombre de negocios, no discutió la ganga. Trato hecho, dijo, extendiendo la mano. Mintieron de nuevo, diciendo que yo les había dejado una carta poder para firmar en mi nombre. Falsificaron mi firma en un contrato de compraventa improvisado. El dinero fue transferido directamente a la cuenta de Renata. 2 días después, Renata estaba publicando su primera foto desde la Torre Eiffel, con un pie de foto que decía, siguiendo tus sueños. Almohadilla Europa, almohadilla bendecida. Un día después, subió otra desde un balcón en Ibiza. Al final, la vida siempre te da lo que mereces. La ironía era tan densa que era casi tangible. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, yo recibía un mensaje de texto de Gael. Era una foto de mi verdadero Mustang, seguro bajo una lona en su taller impecable. El texto decía, Operación Escudo Verde completada.
Tu bebé está a salvo conmigo, rómpela en Madrid. Sonreí, sintiendo una punzada de gratitud y un poco de culpa por haber dudado de mi propia familia. Qué tonta había sido por pensar que necesitaría un plan así. Me sentía aliviada, sin saber que ese simple acto de precaución no solo había salvado mi posesión más preciada, sino que también había tendido la trampa perfecta. Regresemos a la escena en la sala de mis padres, al momento después de que mi madre se burlara de mi dolor. La calma helada que me invadió no era resignación. Era la activación de un protocolo de emergencia que mi subconsciente había estado preparando durante años. Entiendo, repetí, mi voz sin una pizca de emoción. Saqué mi teléfono del bolsillo y abrí la carpeta, contingencia. Entiendo perfectamente. Mi madre frunció el ceño, confundida por mi falta de histeria. Esperaba lágrimas, gritos, una escena. No estaba preparada para el silencio calculado. ¿Qué haces? ¿Vas a llamar a tu hermana para arruinarle el viaje? No, dije, sin levantar la vista de la pantalla mientras abría un archivo. Voy a llamar a mi abogada. Se llama Jimena Robles. Quizás deban anotar su nombre. La van a conocer muy pronto. La cara de mi padre, Leandro, perdió todo color. Mi madre soltó una risa nerviosa, un sonido agudo y frágil. No seas ridícula, Ximena. Es un asunto de familia. No vas a meter abogados en esto. En el momento en que vendieron una propiedad que no era suya por casi 1 millón de pesos, dejó de ser un asunto de familia y se convirtió en un delito, respondí, finalmente mirándolos a los ojos. Mi mirada era fría, desprovista de la calidez filial que siempre me habían exigido. Se llama robo, fraude y falsificación de documentos. Estoy segura de que a un juez le interesará mucho su concepto de familia. Abrí un archivo en mi teléfono, una tasación oficial de mi Mustang que había encargado hacía meses, y comencé a leer en voz alta, como si estuviera presentando un informe en una junta directiva. Valor del vehículo según el perito certificado, 1.800.000 pesos. Daños y perjuicios por estrés emocional severo, lo cual evaluaremos con un terapeuta, pero estimemos conservadoramente 200.000 pesos. Costos legales estimados, 100.000 pesos. Y claro, intereses moratorios sobre el valor del activo. Estamos hablando de una demanda civil inicial por aproximadamente 2.2 millones de pesos. La mandíbula de mi madre cayó. La arrogancia en su rostro fue reemplazada por una máscara de incredulidad. Estás loca, no tenemos ese dinero, nos llevarías a la ruina. Ustedes tomaron la decisión que nos trajo a este punto, dije encogiéndome de hombros, un gesto de indiferencia que la golpeó más que cualquier grito. Tal vez puedan vender esta casa. Es bonita. Seguro les alcanza. Fue entonces, en la cima de su pánico, cuando decidí darles el golpe de gracia. La verdad que haría que su traición no solo fuera malvada, sino también estúpidamente inútil. Pero saben, ahora que lo pienso, continué, con una sonrisa lenta y deliberada que no llegó a mis ojos. Quizás la demanda no sea por robo de mi coche. Quizás sea por fraude al señor Elizondo. Y por robo del coche de mi novio. Mi padre finalmente habló, su voz un susurro tembloroso. ¿De qué hablas? Hablo de que son unos ladrones terriblemente incompetentes. El auto que vendieron por 950.000 pesos, era una réplica. Una imitación excelentemente hecha, pero una imitación al fin, que vale, con mucha suerte, 400.000 pesos. El mío, el verdadero Mustang de 1.800.000 pesos, ha estado en el taller climatizado de mi novio Gael todo este tiempo. El silencio que siguió fue absoluto, denso, pesado. Se podía oír el zumbido del refrigerador en la cocina. La expresión en sus caras pasó del pánico al shock, y luego a una incomprensión total. Era como ver a dos personas caer por un precipicio en cámara lenta. En ese preciso instante, como si fuera una señal del universo, la puerta sonó. Era Gael. Lo había llamado desde el taxi. Entró, asintió fríamente hacia mis padres y puso sobre la mesa de centro dos cosas, un juego de llaves, mis llaves, y una carpeta de plástico azul.
Tu bebé te está esperando afuera, dijo en voz alta, su voz resonando en el silencio. Y aquí, añadió, golpeando suavemente la carpeta, están los papeles de propiedad de mi coche. El que ustedes vendieron. A mi nombre. La evidencia era irrefutable. Su trampa se había cerrado sobre ellos. La aparición de Gael y la evidencia física destrozaron su realidad. Mi madre se dejó caer en un sillón, balbuceando. Mi padre simplemente se quedó de pie, con la mirada perdida, como si su cerebro se hubiera negado a procesar la magnitud del desastre que habían creado. Así que, recapitulemos, dije, caminando por la sala como una fiscal presentando su caso final. No solo intentaron robarme y financiar a mi hermana con mi dinero, sino que lo hicieron vendiendo una propiedad que no era suya, que además pertenece a otra persona. Señalé a Gael. Lo que significa que el principal afectado legal aquí no soy yo. Es él. Mis padres giraron la cabeza para mirar a Gael, un hombre al que solo conocían superficialmente, y en cuyos ojos ahora veían el reflejo de una celda de prisión. Gael cruzó los brazos. Su expresión era de acero. Robo de vehículo y fraude. En el estado de Puebla, esos son delitos graves. Años de cárcel. Y como el coche está a mi nombre, yo soy quien decide si presento los cargos o no. Mi madre empezó a llorar. Lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento. Fue un error, pensamos que era el tuyo, nos engañaste, me gritó. No los engañé, la corregí con una calma brutal. Simplemente fui más inteligente. Tomé precauciones porque, en el fondo, sabía que no podía confiar en ustedes. Y claramente, tuve razón. Y entonces, como una escena de una película perfectamente escrita, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Contesté, poniendo la llamada en altavoz. «¿Hablo con la señorita Ximena Ramos?», dijo una voz masculina y seria. «Sí, soy yo. Mi nombre es Carlos Elizondo. Le compré un Mustang a sus padres hace un par de semanas. Hay un problema grave con los papeles. El número de serie del chasis no coincide con el de la factura que me dieron. Mi abogado dice que esto parece un fraude. Antes de llamar a la policía, quería hablar con usted». Levanté la vista y clavé mis ojos en los de mis padres. El terror en sus caras era absoluto. Estaban atrapados. Con la voz más dulce y profesional que pude fingir, le respondí, «Señor Elizondo, lamento terriblemente la confusión. Parece que mis padres, en su buena fe pero con poco conocimiento, han cometido un grave error. Por supuesto que le devolveremos su dinero íntegramente. Permítame que mi abogada se ponga en contacto con usted mañana para arreglar todos los detalles y ofrecerle una compensación por las molestias». Colgué. La habitación estaba en silencio, excepto por los sollozos de mi madre. «Ahora», dije. «Hablemos de cómo van a pagarlo». La siguiente llamada fue a mi tía Nuria, la hermana de mi madre, quien me contactó 5 minutos después, sin duda alertada por un mensaje de pánico de Armida. «Ximena, por el amor de Dios, ¿qué estás haciendo?», gritó sin siquiera saludar. «Tu madre me llamó llorando. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia familia por un montón de chatarra vieja?». «Tía», respondí con una paciencia que no sentía. «No es chatarra vieja, es una propiedad que fue robada y vendida fraudulentamente. Mis padres cometieron un delito. Esto ya no es un drama familiar para que opines. Es un asunto legal. Si vuelves a llamarme para insultarme, añadiré una orden de restricción contra ti a la lista de acciones legales. Que tengas una buena tarde». Y colgué antes de que pudiera responder. La última llamada fue la más difícil y la más satisfactoria. La hice a Renata por videollamada. Contestó desde una playa en Ibiza, con música electrónica de fondo y una sonrisa radiante que se congeló al ver mi expresión. «¿Qué pasa, hermanita? ¿Celosa?», dijo, con un tono burlón. Le expliqué la situación. Sin adornos, sin suavizarlo. Le hablé de la réplica, del fraude, de la posible pena de cárcel para nuestros padres.
Su rostro perdió el color del bronceado. No, no es mi culpa, tartamudeó. Transferiste 950.000 pesos de una venta fraudulenta a tu cuenta personal, Renata. Eso te convierte en cómplice de lavado de dinero. Tienes 48 horas para tomar un vuelo de regreso a México y empezar a pagar tu parte, o la primera llamada de mi abogada será a la fiscalía, con tu nombre en la carátula del expediente. Tu aventura se acabó. La llamada terminó con el sonido de su respiración entrecortada. El juicio familiar había comenzado. Lo que siguió no fue una reconciliación, sino una liquidación. Fue el desmantelamiento humillante de la vida que mis padres habían construido sobre la base de la injusticia y el favoritismo. No había lugar para la negociación, solo para el cumplimiento. Mi abogada, Jimena, fue implacable. Redactó un acuerdo de restitución que detallaba cada pago y cada plazo. Mis padres tuvieron que pedir una segunda hipoteca sobre la casa, esa misma casa que yo les había sugerido en broma que vendieran. Vi a mi padre, un hombre que siempre había proyectado una imagen de control, salir del banco con la cara gris y los hombros caídos. La escena más surrealista fue acompañar a mi madre a una casa de empeño en el centro de Puebla. Siempre había detestado esos lugares, llamándolos para gente sin clase. Ahora estaba allí, del otro lado del mostrador de vidrio blindado, quitándose con manos temblorosas el anillo de bodas de diamantes y los aretes que tanto presumía en sus reuniones sociales. El tasador, un hombre con una mirada aburrida, examinó las joyas bajo una lupa y ofreció una fracción de su valor sentimental. Mi madre aceptó sin decir una palabra. No era una transacción financiera, era una rendición. Renata regresó, pálida y asustada, 2 días después. La burbuja en la que había vivido toda su vida había estallado. Tuvo que vender su Suzuki nuevo, el que le habían regalado mientras yo ahorraba para el mío. Canceló sus tarjetas de crédito, que estaban al límite. La vi llorar, no por remordimiento, sino porque su vida fácil se había terminado. Consiguió un trabajo como recepcionista en un consultorio dental, un trabajo real, con un horario y un jefe. La firma del acuerdo en la oficina de Jimena fue la escena final del drama. Estábamos todos allí, mis padres, avejentados y derrotados, Renata, con la mirada baja, vestida con un uniforme de trabajo barato, Gael, silencioso y estoico a mi lado. Jimena les presentó los documentos. Firmaron cada página, cada cláusula que les despojaba del control que siempre habían ejercido sobre mí. El momento culminante fue cuando mi madre tuvo que leer en voz alta la disculpa notariada. Su voz, normalmente tan autoritaria, era un susurro tembloroso. Yo, Armida, reconozco que devalué los logros y sentimientos de mi hija Ximena, por favorecer a mi hija Renata. Se detuvo, carraspeó, y Jimena la miró por encima de sus gafas. Continúe, por favor. Terminó de leer, con la cara roja de humillación. Fue el sonido de su orgullo rompiéndose. Se hizo la transferencia al señor Elizondo y a Gael. La deuda material estaba saldada. La emocional, sin embargo, era impagable. Un mes después, estoy sola, en un pequeño garaje que he alquilado en la Ciudad de México. Es mi santuario. Las paredes están cubiertas de herramientas, organizadas meticulosamente, como me enseñó mi abuelo. Estoy trabajando en mi Mustang, el verdadero, cambiando el aceite, sintiendo el peso sólido de las herramientas en mis manos, el olor a metal y a gasolina que, para mí, es el perfume del trabajo duro y la honestidad. El silencio solo es roto por el sonido de mi propia respiración y la música de un viejo radio. Mi teléfono vibra sobre el banco de trabajo. Es un mensaje de texto de mi padre. El primer contacto en semanas. Dice, ¿estás bien, mija? Miro el mensaje durante un largo rato. No siento ni ira ni alegría. Es como leer un mensaje de un extraño. Lo dejo en visto. No estoy lista para perdonar, y quizás nunca lo esté. He aprendido que el perdón no es una obligación. Pero por primera vez en mucho tiempo, ya no siento el dolor agudo de su desprecio. Siento paz. Una paz silenciosa y sólida, comprada a un precio muy alto. Termino mi trabajo,
cierro el capó y enciendo el motor. El rugido del 508 llena el pequeño espacio, una vibración que siento en el pecho, una afirmación de mi existencia. Saco el coche a la calle, el sol de la tarde brillando sobre la pintura verde esmeralda. Conduzco sin rumbo por el periférico, el viento en mi cabello, la ciudad extendiéndose a mi alrededor. Recuerdo las palabras de mi abuelo, tu valor no está en venta. Y sonrío. Una sonrisa genuina, solo para mí. La demanda, la hipoteca, la humillación, nunca se trató del dinero. Se trató de una declaración. Una declaración de mi propio valor, escrita no con tinta, sino con acciones y consecuencias. Pagué mi libertad con la relación que tenía con mi familia. Fue un precio alto, pero cada día, con cada kilómetro que recorro en este coche, me convenzo más de que valió la pena. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Creen que hice lo correcto? Cuéntenme su historia en los comentarios. Y no olviden darle like y suscribirse si esta historia les ha llegado. Gracias por escuchar.